Bendiciones a todos los que están conectados por nuestro canal de YouTube y los que se conectarán. El Señor les bendiga. Gracias una vez más por estar ahí, por acompañarnos, y seguimos meditando en la palabra. Y en esta oportunidad vamos a meditar sobre un texto que nos atañe a todos como toda la palabra, pero es un texto muy diciente para nosotros. Fue ayer y fue hoy, y es el hermoso Sermón del Monte. Ese Sermón del Monte que nos dejó el Señor Jesús como esa máxima enseñanza que contiene todo lo que debe estar relacionado con el carácter del cristiano, de usted y el mío. Lo invito a que oremos en este día. Amado Rey, Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu infinito amor, por tu infinita misericordia que es nueva cada mañana, por esa palabra tuya, Señor, que dejaste a través de los diferentes hombres y mujeres que usaste, pero sobre todo por esa palabra del Señor Jesús a través del Sermón del Monte, que es tan impactante, que nos muestra cómo debe ser el carácter de tus hijos, Señor. Por eso háblanos en este día a los oyentes, a cada uno de los que se conectan a través de este canal, y que esta palabra trabaje en mi vida y en la vida de cada uno de los hermanos y amigos que hoy están ahí. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Lo invito a que leamos la porción de la palabra que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 43 en adelante. Y leemos en el nombre de Jesús. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir sol sobre los justos, sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que le aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Leemos esta palabra que está escrita por el evangelista Mateo. Hace parte de la enseñanza del Sermón del Monte, que va desde Mateo 5 a Mateo 7. Y como dice uno de los estudiosos de la palabra, de tantos hombres que se entregaron su vida como John Stott, dice acerca del Sermón del Monte que el Señor Jesús no nos dejó un tratado académico calculado para estimular nuestro intelecto. Creo que su intención al pronunciar el Sermón del Monte fue que se obedeciera. Si la iglesia aceptara en forma realista las normas y valores que Jesús como aquí la expone y vivieran como ellos, sería la sociedad alternativa que Jesús siempre se propuso que fuera y ofreciera al mundo una auténtica contracultura cristiana. Miren el concepto de este teólogo que se dedicó todo el tiempo a estudiar la palabra. Y miramos aquí que el Sermón del Monte nos desafía a vivir una vida que dignifique el nombre del Señor Jesús, como dice él mismo, para que seamos influencia en medio de este mundo, en cada generación que ha pasado la historia. Los cristianos estamos llamados a ser influencia en cada lugar. Y aquí vemos que el evangelista nos resalta esa parte donde el Señor Jesús va al monte, a la montaña, y se sienta y habla a la multitud que le seguía. Abrió su boca, dicen en los evangelios, y el Señor Jesús abrió su boca y empezó a hablarles. Y entre estos está esta porción donde Él les habla, y ahí estaban sus discípulos, todos los que le habían recibido, todos los que habían creído en Él, estaban ahí en primera fila, escuchando el mensaje. Y este mensaje nos dice: amad a vuestros enemigos. Es un gran desafío.
Amar a nuestros enemigos es un gran desafío. ¿Por qué? Porque amar a nuestro enemigo nos invita, porque la iglesia de Cristo, usted y yo, estamos llamados a amar al enemigo, desechando los criterios contrarios, o sea, las corrientes de este mundo que dicen lo contrario, y siguiendo el mandato divino para que podamos reflejar que somos hijos de Dios y para llegar a ser esas personas que Él quiere que sean, ese varón perfecto al que Él quiere que seamos y al que Él viene a rescatar. Entonces, quiero que se quede con esto, que la iglesia de Cristo está llamada a amar a los enemigos, desechando las corrientes que dicen lo contrario y siguiendo el mandato divino, aquí mandato que es divino, para reflejar que somos hijos de Dios y para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. Entonces miremos aquí, en primer lugar, ¿qué sucedía? Si usted mira el contexto, miramos el contexto, el versículo 33, lo leemos. También ha oído que se dijo a los antepasados, también han oído, no jurarás falsamente, cumplirás tu juramento, perdón. También dice enseñanza, dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele la izquierda, la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también tu capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. No es fácil este reto. Para mí no es fácil y sé que para ustedes tampoco es fácil amar a nuestros enemigos. No es fácil amar a alguien que nos ha hecho daño, porque un enemigo es aquel que hace daño, que causa mal. Y el mayor enemigo de nosotros es el adversario, y el enemigo que tengamos nosotros aquí en la tierra son los súbditos del adversario y también necesitan a Cristo. No es fácil. No es fácil perdonar a alguien que haya matado a uno de nuestros familiares. No es fácil perdonar a alguien que haya calumniado, no es fácil perdonar a alguien que haya destruido un hogar. No es fácil, si sigo la lista, no es fácil, pero estamos llamados a eso, a perdonarlos, a amarlos, a no decir soy indiferente, como muchas veces escuchaba en estos días, es que yo no siento nada por esa persona, ya yo lo perdoné, pero me da lo mismo si existe o no existe. Ese no es amar. Amar es también dolerme por él. Entonces, en primer lugar, miramos que ¿qué debemos hacer? ¿Qué hizo el Señor Jesús aquí? El Señor Jesús lo lleva ya. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malo. Eso no era lo que decía la ley, ojo por ojo y diente por diente, pero los rabinos de la época, los letrados de la época con respecto a la ley, habían cambiado la verdad por la mentira. Entonces, tenemos que, y estaban, si allá era en esa época que no teníamos las redes que tenemos hoy, la inmediatez que tenemos hoy, allá las cosas llegaban de meses, ahora hoy. Nosotros vemos todos los días cómo el odio prospera más que el amor. Y no estamos exentos, iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo a veces nos comemos los unos con los otros. Entonces, esta palabra tuvo su vigencia en la época de los primeros discípulos y tiene su vigencia hoy para usted y para mí. Es un gran desafío amar a los enemigos. No es fácil, pero no es imposible, porque si la palabra lo dice, lo podemos hacer. Y Cristo es nuestro modelo y lo miramos. Ustedes han oído, ama a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen. Mirábamos, como les decían, en la época de Jesús, Él está tratando a aquellos que están proclamando los fariseos,
y los religiosos de la época. Ellos estaban proclamando esto al enemigo, ojo por ojo y diente por diente, igual que lo que hacemos hoy. El que me la hace, me la paga. Yo no puedo perdonar al que lo perdone Dios. Y lo decimos a veces los cristianos. En estos días tuvimos un caso muy cercano a mi familia, donde acusaron a alguien de un delito que creemos que no está en ese delito. Y alguien, para lavarse las manos y salir exento, declaró en contra de él cosas falsas. Y para la persona, madre de ese joven, no era fácil. Sentía rabia, sentía odio por ese muchacho. Y yo decía, ese muchacho también necesita a Cristo. Pero llegó el momento en estos días que ella me dijo, ¿sabes qué hice, Mariluz? Sentí el deseo de ayudar a ese muchacho, porque igual que el hijo de ella, están presos por una causa que es posible que no sea esa. Están acusados injustamente, pero ella dijo que iba a ayudar a ese muchacho porque ese muchacho nadie le llevaba nada en el lugar donde estaba, y ella empezó a mandarle y dijo, tengo que amarlo, y no es fácil, pero debemos amar. Ella sintió ese deseo y actuó, y ese muchacho no hallaba como que mandarle decir, porque ahí no podía decirle nada porque está preso, pero le dio las gracias porque nadie había hecho eso con él. Y eso nos pasa en todo lo que miramos hoy. Miramos cuando alguien atraca. No es que estemos de acuerdo en que atraque, pero esa persona también merece el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Dios le ama. Dios ama a esa persona. Y eso es lo que tenemos que amar. ¿Y qué debe hacer la iglesia para ayudar a que ese flagelo baje en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero? La iglesia no puede seguir indiferente. La iglesia tiene que amar. Y amar es trabajar en favor de aquellas causas que el mundo considera perdido. Miramos que no seguir las corrientes de ideologías del mundo con respecto al mandato divino. ¿Y qué nos dice el mundo? Al que te da algo, al que te hace un daño, hazle. La iglesia, a lo contrario, no está llamada a seguir la corriente del mundo, debe estar alerta, porque el mundo siempre busca la manera sutil, cambiar la verdad de Dios, como lo hizo en la época aquí, como vemos el Señor Jesús. El Señor Jesús está corrigiendo lo que los rabinos habían cambiado en la ley. Y nosotros, usted y yo como cristianos, tenemos que confrontar las mentiras con la verdad que es la palabra. No importa cómo esté el mundo. Nosotros, usted y yo, estamos llamados a hacer influencia, como les decía. Entonces aquí dice, el Señor Jesucristo en este sermón de la montaña deja bien claro cuál debe ser nuestra postura en cuanto a la solicitud hacia el prójimo, actitud hacia el prójimo. Observamos el contexto inmediato y miramos todo esto, lo que miramos. Las corrientes en esa época también cambiaban la verdad. Sutilmente el enemigo no deja, siempre mete mentiras en lo que es la verdad de Dios, porque Él no quiere que usted se salve, quiere que usted se pierda, quiere que usted lo acompañe en lo que ya Él se perdió. Pero usted y yo, amado hermano y amado hermano, estamos llamados a no seguir las corrientes de este mundo. ¿De qué se alimenta usted? ¿De lo que todos los días está en las redes? ¿Cuánto dedica usted a la oración? ¿Cuánto dedica usted a escudriñar la palabra? Ellos conocían la palabra, los rabinos, pero sin embargo la cambiaron. El Señor nos está llamando es a ser hacedores de la palabra. Sí, tenemos que escudriñar la palabra. Para escudriñarla y comerla tenemos que dedicarle tiempo y tenemos que orar. Y tenemos que conocer lo que el Señor Jesús hizo y todo lo que nos dice la palabra de Dios. Y si Él dice que debemos amar a nuestros enemigos, es porque se puede. Entonces, las corrientes de este mundo nos abrazan cuando nos descuidamos en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Ni cuenta nos damos. De manera sutil van cambiando la verdad, como les digo. Cuando trabajamos en la forma del carácter de Cristo, es el carácter suyo y el mío que tiene que ser formado cada día.
mirar que está deforme en nuestras vidas. De eso habla el Sermón del Monte, de eso habla la bienaventuranza. Ser limpios de corazón, ser sensible, tener una dependencia total del Señor, porque estamos en bancarrota, sin Él no somos nada. Podemos ir a la mejor universidad, podemos ir al mejor instituto teológico y conocer la Escritura de pe a pa, pero si no las vivimos, no nos sirve de nada. El Señor no está buscando teólogos preparados. El Señor está buscando hombres y mujeres que se rindan delante de su presencia, que tiemblen delante de su presencia, que le amen y que cumplan su palabra. Y una de sus palabras es este gran desafío: amar a nuestros enemigos. Como les decía, no es fácil amar a alguien que rompe una relación. No es fácil, pero estamos llamados a amarlo. Y seguimos, el llamado es amar. El llamado es a morir a nosotros mismos. Cristo lo hizo. Él es nuestro máximo ejemplo. Cada vez que tengamos una actitud nociva, miremos a Cristo en la cruz. Ahí está Cristo en la cruz. Estaba en la cruz, lo vituperaban, lo golpeaban, lo maltrataban. Ahí estaba agonizante. Y el Rey de Reyes, que se despojó de su dignidad para venir acá a la tierra y pagar el precio suyo y el mío en la cruz. Él se despojó para pagar esa deuda que era impagable, no la podíamos pagar nunca. Y Él ahí en la cruz, en el madero, mientras lo vituperaban, lo escupían, lo golpeaban, decía: Padre, perdónales. Padre, perdónales. Y el amor de Él estaba ahí, manifiesto con los que lo oprimían, con los que lo mataron. Entonces, Él es nuestro modelo. ¿Cuál es el modelo que seguimos? ¿El modelo del mundo, el modelo de las películas, el modelo de todos estos que sondean las redes y los radios? ¿En qué se alimenta usted? ¿En qué me alimento yo? Entonces miremos aquí. Pero yo les digo, amen a sus enemigos para que ustedes sean hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de que amemos a nuestros enemigos? Ser hijos, demostrar al mundo que no somos igual, que somos hijos de Dios, porque tenemos los rasgos de Él, porque tenemos el carácter de Él, porque amamos, porque perdonamos, porque servimos, porque sentimos compasión, porque somos misericordiosos, porque confrontamos con amor. Cuando hay que decir la verdad, hay que decirla, pero con amor, sin maltratar. Aún con los que piensan diferente con nosotros, aún con los que nos persiguen, dice la palabra, porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Mire, ese es el Dios soberano. Si Él no los destruye, ¿quiénes somos nosotros para tener al enemigo, para hacerle daño al que nos hace daño? Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que le aman, ¿qué recompensa tienen? Eso está pasando, amado hermano, en el mismo pueblo del Señor. Este año en la congregación, nuestro líder ha sido guiado por el Señor para vivir el compañerismo como lo vivió la iglesia de Hechos. Y ese compañerismo tiene que reflejarse en el amor que nos sentimos los unos por los otros. Es triste mirar que dentro de la misma iglesia de Cristo hay rivalidades y hay enemistades. Hay gente que no se habla, hay gente que no se soporta, hay gente que no se toleran los unos por los otros. Entonces, si estamos así, ¿qué podemos dar a un mundo que está podrido y que se está perdiendo cada día? ¿Qué puede dar usted si no soporta al hermano que está ahí y que comparte la misma fe? Hermano, tenemos que arrepentirnos. Ese es el llamado, arrepentirnos, revisarnos bajo la luz de la palabra. Si estamos siguiendo las corrientes de este mundo con todos sus perjuicios o estamos siguiendo la palabra de Dios. Entonces miremos, porque ustedes aman a los que le aman. Qué fácil amar al que nos ama, al que nos da palabras amables, al que inclusive nos da regalo, al que nos consiente. No, tenemos que amar a esa persona que nos hace daño. Pero ¿cómo la amamos? Primero, perdonando. Señor, ayúdame a perdonar. Trabaja en mi vida para yo mirarlo con los ojos tuyos, para yo mirarlo con el amor tuyo, con el corazón tuyo, porque con mi corazón no lo podré perdonar.
pero con el corazón tuyo yo lo perdono. A ese que me ha hecho daño, a ese que me ha robado, a ese que me ha hecho fraude, a ese que me ha calumniado, a ese que ha destruido la familia, a ese yo tengo que amarla, a ese o a esa yo tengo que amarla, porque ese es el mandato divino. Porque si Cristo pagó en la cruz, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no espero que usted ni yo nos arrepintiéramos. Él vino y pagó en la cruz ese precio tan alto por usted y por mí. Llevó nuestra carga. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Y nos sigue diciendo, ¿no hacen también así los mismos recaudadores? Y miren dos ejemplos que coloca aquí el Señor Jesús. ¿No hacen así lo mismo los recaudadores de impuestos si saludan solamente a sus hermanos? ¿Lo hacen ellos lo mismo? Entonces nosotros estamos llamados a seguir el mandato de Jesucristo, a seguir los pasos de Él. Amar a nuestros enemigos refleja que tenemos el carácter de Cristo, porque si amamos a los que nos aman y a los que nos hacen el bien y no amamos a nuestros enemigos, no estamos reflejando el carácter de Cristo, estamos incompletos. Obedecer trae beneficios. ¿Por qué trae beneficios? Porque me da salud y me da tranquilidad y me hace hijo de Dios. Mire cómo dice la palabra, nos hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos si saludan solamente a sus hermanos que hacen más que otros. No hacen también lo mismo los gentiles. Está comparándonos con los gentiles, con los que no tienen a Cristo. Ellos clasificaban al pueblo entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Recordemos que antes de llegar a Jesucristo los gentiles no tenían derecho, pero el Señor rompió eso y unió un solo pueblo y ahora somos iguales, gentiles y judíos. Entonces dice, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Cuál es el rasero? El rasero es parecernos a Jesucristo. Ser perfecto, dirá usted, es imposible. No, porque Él nos dice que tenemos que renunciar a nosotros mismos. Él dice que nosotros tenemos que parecernos a Él. Y parecernos a Él es llevar la cruz de nosotros mismos, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, nuestra concupiscencia, no engañarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, revisarnos a la luz la palabra. Cuando hacemos un devocional, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos para cumplir un proceso? ¿O cada vez que nos acercamos a la palabra, esa palabra nos corta, que tenemos que arrodillarnos y llorar y decirle al Señor, perdónanos porque no soy así? Amados hermanos y amigos, es un gran desafío reflejar a Cristo y vivir a Cristo, pero no es imposible, porque el Señor nos lo dice. Usted y yo estamos llamados a llegar a la plenitud de ese varón perfecto. No quiere decir ese perfecto que no vamos a fallar. Es parecernos a Él, que en medio de nuestras debilidades, cuando fallamos, llegamos a Él, confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él y alcanzamos misericordia. No es persistir en el pecado. Fallamos mientras estamos en esta carne, pero no dormimos, no se oculte el sol. Cada día tenemos que revisarnos. Amado hermano y amada hermana, ¿cómo está tu relación en tu casa? ¿Eres de la que de pronto estás con tu esposo y duras días sin hablar, o con tu esposa? ¿Cómo está la relación con tus hijos y tus vecinos? Amado hermano, ¿cómo está tu relación empresarial con tus compañeros? Ellos pueden decir que te quieren seguir tus pasos, o solamente podrán decir, no quiero ser como cristiano como él. Seguir el mandato de Cristo es amar al enemigo, amar a nuestro prójimo. Y en ese prójimo está el enemigo, las personas malas, las personas que están desviadas, que están cautivas, como usted y yo un día tuvimos cautivos. En esos enemigos están los secuestradores, están los violadores, están los rateros, están los hechiceros, están tanto, pero Cristo también pagó por ellos en la cruz. Y nosotros estamos llamados a amarlos, a perdonar de verdad. Y dice aquí,
Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre. Y dice una parte que oren por ellos. ¿Cómo es nuestra oración por nuestros enemigos? No es como esos oración implicatoria, donde Señor, mira a este hombre o mira a esta mujer, que le suceda esto y esto y esto. No le estamos, esa oración no es de bendición, es de maldición. La oración que tenemos que hacer nosotros es oración de amor, bendecirlos. No tenemos que decir a que se arrepienta, sí, que se arrepienta, pero nosotros, iglesia de Cristo, tenemos que arrepentirnos primero. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos cumpliendo lo que el Señor manda, ese mandato de amar de verdad a nuestro prójimo, incluyendo al enemigo. Es un llamado a ese gran desafío, porque el Señor nos pedirá cuenta cómo estamos haciéndolo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Es el llamado a revisarnos. Somos simples lectores de la palabra, recetamos versículos, pero no los vivimos. Esa palabra me tiene que cortar a mí, esa palabra me tiene que confrontar a mí, esa palabra tiene que llevarme a los pies de Jesús y decirle, te he fallado, perdóname, ayúdame a amar de verdad. Ayúdame a dejar de ser como los fariseos hipócritas, ayúdame a dejar de ser como los saduceos. Ayúdame a poner la cara cuando me maltratan de la otra. Ayúdame a ir más allá cuando me encuentro con personas hostiles. No importa cómo son, tengo que mirarlas con los ojos de Cristo. Entonces, amados hermanos, ese Dios soberano invita a la iglesia a que reflejemos el carácter de Cristo a través del amor, evidenciando un amor verdadero, como dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor que el Señor, usted y yo lo tenemos que vivir, lo tenemos que demostrar, no de palabras, sino de hecho. El amor de Dios es incomparable, no tiene dimensión, no hace acepción de persona, no busca provecho propio. El amor que perdona totalmente sin dejar saldo en rojo. El amor de Dios nos invita con su ejemplo a amar a nuestros enemigos, aquellos que nos han arrebatado la paz, aquellos que nos han despojado de un ser querido, aquellos que nos han despojado de lo que Dios nos ha dado. Como iglesia de Cristo está llamada a arrepentirse porque no está reflejando al mundo esta palabra. Ese es el llamado hoy para mí y para usted, arrepentirnos. Amado hermano y hermana, lo invito a que oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque esa palabra me confronta, porque esa palabra me dice que estoy a media y que tengo que cumplirla. Tengo que amar a mis enemigos, amar a mi prójimo, Dios incluye a mis enemigos. Amarlos de verdad es perdonarlos, es desearle lo mejor. Oh Señor, en esta hora presentamos a cada persona difícil que está en nuestro camino, de los hermanos y de la iglesia, a los que persiguen a los cristianos en el mundo, y los bendecimos y pedimos que tú les ayudes, que tú les traigas a tus pies y que tú les liberas. Hoy los bendecimos a todos aquellos que han estorbado tu obra. Ayúdanos, Señor, de verdad amar. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.